Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta semana el diario Perú 21 publicó un informe que revela la situación bastante decepcionante de la región Junín y en particular de la gestión del gobernador Vladimir Cerrón. Es una gestión que a estas alturas del año ha gastado menos del 15% de su presupuesto de inversión pública y que presenta indicadores sociales bastante decepcionantes. Para analizar estas cifras y también la respuesta que el señor Cerrón ha dado a este diario, hemos invitado el día de hoy a César Combina. Él es ex candidato a gobernador de la región Junín, es quien quedó segundo en las elecciones que le dieron la victoria al gobernador Cerrón. César, ¿cómo estás? Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, amigos de las redes de Perú 21. Es un gusto estar aquí y me gustaría empezar señalando que, como Perú 21 ha señalado, no estamos hablando de un éxito, de un líder de izquierda, de alguien nuevo, sino estamos hablando de más de lo mismo. Malas cifras, mala gestión y un mensaje fracasado, que como vemos en todos los medios donde ha salido el señor Vladimir Cerrón a responder a las críticas, a los cuestionamientos, es una respuesta ciega, es una respuesta que no puede ver más allá de su propia y de sus propias ideas, negando una crisis humanitaria en Venezuela, negando las cifras del MEF, que es el Ministerio de Economía y que no nos va a mentir, y negando y siguiendo ninguneando a la población de la región Junín, que está completamente abandonada. No tenemos gobernador el día de hoy y las cifras y la realidad lo demuestran. Bueno, antes de pasar a la postura que representa el señor Cerrón en términos de política nacional y su visión de la política exterior, quisiera hablar sobre Junín, ¿no? Vemos que es una gestión que, si se le mide por las cifras, deja mucho que desear. Muchos gobernadores argumentan que la baja ejecución se debe a aquellos nuevos en el cargo y que hay un periodo de acomodo, pero hay que recordar que el señor Cerrón ya fue gobernador de Junín. Exacto. En el periodo no inmediatamente anterior, sino hace 2 periodos. Alguien que ya debería tener cierta experiencia en la gestión pública, pero si gastas pues, el 15% de tu presupuesto, es evidente que hay una falencia y cuando hay necesidades apremiantes, ¿no? De acuerdo a lo que publicamos en Perú 21, hay una anemia del 57%, tienes un acceso a agua, electricidad y desagüe que solo llega al 62%, un empleo informal del 83%. Entonces, ¿cómo explicar cómo gastar tan pocos recursos cuando hay tantas necesidades? En Junín, Cerrón ha demostrado que es un gran engaño y que su modelo de política, de gestión pública, ha fracasado. Una cosa es cómo se expresaba el señor Vladimir Cerrón en campaña, en donde tuvimos la oportunidad de competir contra él, y él hablaba pues de grandes obras, de hospitales, de reducción de la anemia, de mejoras en la clase de vida de la gente, y la verdad es lo que vemos es todo lo contrario. Yo sé que son los primeros 6 meses de gestión, sin embargo no estamos frente a un novato. El señor, como usted ha dicho, ha sido gobernador regional anteriormente, y ha tenido los mismos números catastróficos en su primera gestión. Durante la campaña, yo se lo dije públicamente en un debate regional, yo lo categoricé como el doctor anemia, porque los números de anemia de la primera gestión de Cerrón son los mismos que los que vemos en los países de crisis humanitaria en África. Hablamos de más del 64% para el año 2014. Entonces, el día de hoy, el señor vuelve a cometer los mismos errores. No está pensando en la región Junín, sino en su proyecto personal o en su forma e ideología de ver el mundo, y lo que ocurre es que tenemos números que muestran fracaso, como usted ha señalado, anemia, el tema de la baja ejecución presupuestal, pero hay unos indicadores que son aún más críticos. Se ha reducido la clase media en Junín. Somos la única región, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima, que ha reducido su expectativa de creación de clase media, y además somos la región que más desempleo ha generado. Entonces, entre el empleo informal que está creciendo y el desempleo que se está generando, si a eso sumamos una baja ejecución presupuestal estatal y obviamente ningún proyecto de envergadura del sector privado, lo que tenemos es la receta chavista del fracaso. Más hambre, más pobreza, más miseria, y lo peor son gobernadores o gobernantes que quieren ver esto como si fuera un paraíso, cuando la pobreza no es envidiable, como el señor Cerrón ha dicho de Venezuela, que él envidia la pobreza de Venezuela. Yo creo que ninguna pobreza es envidiable. No, ciertamente. Pero lo que llama la atención es que Vladimir Cerrón más bien pretende proyectar una imagen nacional. Él está mucho en Lima, da declaraciones a medios nacionales, incluso viaja fuera del Perú, ¿no? Constantemente. Entonces, ¿cómo puede él aspirar a tener un rol más protagónico en la política nacional si es que
a nivel de su propia región, los resultados todavía no se han concretado. La gente en Junín aprueba, todavía hay un aprecio respecto de su gestión. Yo creo que los señores que han emitido el voto para Vladimir Cerrón en octubre del año pasado lo hicieron con esperanza, pensando en que el señor había reflexionado, que le había servido perder una elección para darse cuenta que el modelo que él seguía era un modelo equivocado y que el día de hoy se ven traicionados, sobre todo en la provincia de Huancayo, que fue la provincia que más lo apoyó. Ven que su voto ha sido traicionado porque ya se había visto que del año 2010 al 2014 Vladimir Cerrón había abandonado el gobierno regional con la idea de hacer su partido nacional. Y es por eso que todos los proyectos, no hay uno solo en la región Junín en ese periodo que se haya culminado. Hablamos del puente Comuneros, puente que es el puente más caro del Perú y que todavía no tiene accesos. Marisol Perestello, cuando fue ministra de Justicia, lo señaló como el gran monumento a la corrupción. Hablamos de más de 3 o 4 hospitales que quedaron sin culminarse. Hablamos de carreteras que se iniciaron y nunca se terminaron, en el caso de Tarma y en el caso de otras provincias de la región. Entonces, toda esta historia de obras inconclusas, de mala gestión, se vuelve a repetir en este modelo, pero ya no para que Cerrón tenga un partido, sino para que Cerrón sea un candidato presidenciable. Y lo hemos visto en Ayacucho, lo hemos visto en Cusco, lo vemos constantemente en Lima, y muestra, para que los amigos que nos están siguiendo en redes sociales lo vean, muestra de que al señor Cerrón no le interesa la región Junín y no le interesa su gestión, es que prefirió una entrevista en un canal de televisión a que participar del GOR ejecutivo. La foto final del GOR ejecutivo con el presidente de la República en la plaza del Palacio de Gobierno muestra que el único gobernador ausente fue Vladimir Cerrón. Y sigue siendo ausente de la política en Junín y sigue siendo ausente de la gestión en Junín. Ahora, también esta semana declaró en una entrevista con Jaime Chincha en RPP, pintó una realidad, la verdad que un realismo mágico el que describía, ¿no? Él hablaba de Venezuela como una suerte pues de nación boyante, ¿no? Donde los supermercados están llenos y se vive en una plena democracia. ¿Cómo un mensaje de esa naturaleza puede ser acogido si es que en Perú vemos con todos los venezolanos que han venido acá, que no han venido a hacer turismo, digamos, están escapando de una crisis? Entonces, ¿cómo este señor puede argumentar un mensaje que claramente es falso? El nivel de negación de Vladimir Cerrón es casi enfermizo. Y es por eso que a mí me gustaría aprovechar el espacio de Perú 21 y el espacio de las redes sociales para llamar a los hermanos del sur del país y del centro del país a que no se dejen engañar por un vendedor de cebo de culebra. El señor Cerrón vive engañado y vive negando la realidad evidente. El caso de Junín, las cifras son muy claras, pero el caso de Venezuela no hablamos de cifras, hablamos de millones de personas desplazadas. Hablamos de que todo el mundo puede caminar en la calle y encontrarse un venezolano y preguntarle lo que es la miseria, la violencia, la represión y la pobreza extrema en donde la gente no tiene que comer. Y que el señor Cerrón venga a decir que ha visto supermercados boyantes, llenos de productos, y que además, una cosa que fue también muy triste, que diga que la crisis de Venezuela está afectando a los empresarios de Gamarra porque Venezuela era su principal comprador, claro, pues porque había petrodólares. Pero el día de hoy, cuando la situación ya no está inflada por los petrodólares, lo que vemos es de que todos los venezolanos más bien están vendiendo prendas en Gamarra y nadie está vendiendo o comprando cosas allí porque es un país destruido, es un modelo fracasado. Lamentablemente, la ambición personal de Cerrón puede más que la realidad y puede más que las cifras. No creo que haya un peruano consciente que pueda defender el régimen venezolano, ya sea de izquierda o de derecha. Esto no es un tema de ideologías o de posicionamiento, esto es un tema de realidad y de humanidad. Pero hay que decir que no es el único que, digamos, si no defiende, por lo menos tolera o trata de disminuir la crisis en Venezuela. Hay más de un actor político y son actores de izquierda radical. Tenemos a Gregorio Santos en Cajamarca, el señor Adubiri en Puno. Bueno, la propia Verónica Mendoza no es suficientemente enfática al condenar el régimen en Venezuela. Pero la diferencia que tiene el señor Cerrón, por ejemplo, con Verónica o con Santos, es que él sí tiene un partido. Y lo que uno se pregunta es, con miras al 2021, ¿cómo esta izquierda radical se va a organizar, ¿no? ¿Van a actuar de manera conjunta? ¿Se podrían aliar? ¿Cuál es su perspectiva? Yo creo que hay algunos actores del espacio
por así decirlo, radical, como el caso de Antauro Humala, o el caso de Adubiri, o el caso del gobernador Yica en Arequipa, que han tomado la decisión de cortar todo tipo de lazos con Vladimir Cerrón, porque ven en él realmente un peligro. El señor tiene un partido político, sí, efectivamente, y va a ser el vientre de alquiler de alguien. Sin embargo, ven que el señor solamente piensa en él, está pensando en un proyecto propio y probablemente los traiciona en el camino. Es por eso que muchos de la izquierda, tanto en Junín como en Perú, ven con preocupación que Verónica Mendoza y que Gregorio Santos, que realmente aparecen en las preferencias electorales, hipotequen su futuro político por un radical que realmente está defendiendo un modelo muy dañado y fracasado, ¿no? El caso del señor Vladimir Cerrón y de su partido Perú Libertario es de que bajo las reglas actuales del sistema es el único que puede ser suficientemente radical para poder llevar a una gran alianza de izquierdas, obviamente no moderadas, sino radicales. Y en este contexto, por eso está muy preocupado por la reforma política. Piensa de que sus aliados con la nueva reforma, que además son aliados muy populares, porque Verónica Mendoza y Gregorio Santos han tenido un performance real en el 2016, no como Vladimir Cerrón, que postuló y se tuvo que retirar porque sabía que no iba a llegar ni el 1%. Entonces, los tiene secuestrados. Creo que esto se está articulando en este espacio que se denomina Voces del Cambio. Ya han tenido un evento en Cusco, han tenido un evento también en Huancayo, el evento de lanzamiento fue en Huancayo, y próximamente han anunciado un evento en Chiclayo y un evento en Lima. Y veo con preocupación esto porque se está vendiendo gato por liebre. Aquí nos está vendiendo un modelo exitoso de izquierda, que yo no sé si puede existir, pero no están vendiendo ese tipo de modelo, sino que están vendiendo el modelo fracasado de izquierda corrupta de Latinoamérica. Es decir, están vendiendo a los aliados de Odebrecht, están vendiendo a quienes mantienen en pobreza a la gente, están vendiendo a quienes teniendo recursos no los invierten. Entonces, el votante antisistema no debería ver esto como una opción, porque esto es más de lo mismo, es más del sistema, y recordemos que esta fue la plataforma que llevó al poder a Ollanta Humala y que después nos ha llevado también a la tamaña corrupción que no solo tiene Junín, porque Martín Belaunde dirigió todas las obras del gobierno regional de Vladimir Cerrón en Junín, de mano con Nadine Heredia y Ollanta Humala, sino que también obviamente a toda la crisis política que está el día de hoy presente en el país. El presidente Humala era aliado del gobernador Cerrón. Sí, no solamente aliado, un promotor indiscutible. El señor Cerrón propuso a candidatos en la lista parlamentaria del señor Humala, es más, entraron algunos de ellos. Además de eso, Humala tenía pues a Junín como su pista de aterrizaje principal, iba y supuestamente ponía primeras piedras por todos lados. Además, Martín Belaunde mantenía un flujo constante y trabajaron en pared gobierno nacional, gobierno regional y una empresa intermediaria que era la empresa CIMA, que es la dedicada a los puentes de la Marina de Guerra, y que el día de hoy la primera acción de gobierno de Vladimir Cerrón es darle otra vez los puentes a CIMA sin pasar por concurso público, saltándose toda la legislación nacional. Es decir, son más de lo mismo, pero tienen un partido político, a diferencia de otros actores de izquierda que quizás mucho más centrados, mucho más democráticos, el día de hoy con este sistema no tienen un espacio de representación. Y también hay que señalar que su postura tiene algunas similitudes con un extremismo de derecha. Él es terriblemente homofóbico y en general suele atropellar los derechos de las minorías. Es un discurso de odio que creo que en una república y en el siglo XXI no deberíamos aceptar. A mí me sorprendió mucho la forma de mentir. A mí me preocupa, y los psicólogos podrán verlo, que podría calificar hasta como mitómano en algunos momentos, porque en una entrevista en una televisión nacional dijo de que él no era homofóbico, dijo de que su discurso no está vinculado con la discriminación, pero que además no era racista y que no está con ninguna discriminación, que él más bien habla de la inclusión y el internacionalismo, la tolerancia, cuando esto es claramente mentira. En campaña yo fui víctima, y lo destaca el día de hoy el Diario del Comercio, de una campaña de desprestigio total en cada intervención pública del señor Vladimir Cerrón y sus periodistas aliados, para destruirme no por mi propuesta política, no por mi posición ideológica, sino atacándome, tirándome de homosexual, tirándome de peyorativos y de frases que, bueno, no solamente afectaron a mi familia, a mí también, a mis militantes, sino que generaron muchas dudas en la población
¿Por qué? Porque el mensaje no estaba centrado en el debate de propuestas, sino en maltratar y humillar al oponente. Esto no solamente lo he vivido yo con el señor Vladimir Cerrón. El señor Cerrón también ha hecho pública su racismo, maltratando al señor Guzmán, tildándolo de judío, de hebreo y mostrando un antisemitismo completo. Entonces, creo que esta no es la izquierda que el Perú merece, pero no es la izquierda que nadie merece. Porque aquí lo que hablamos es de una fórmula que es completamente negativa. Modelo económico fracasado, negación de la realidad, homofobia, discriminación, racismo, es decir, estamos retrocediendo al año 1700, 1500, cuando deberíamos estar pensando en cómo hacer crecer al Perú y cómo integrarnos como nación. De acuerdo. Creo que en general los extremismos, tanto de izquierda como de derecha, son un riesgo para la democracia, en especial de cara al bicentenario. Vamos a cumplir 200 años como nación y la verdad es que refundar la patria no tiene sentido a estas alturas. César, te agradezco mucho por este tiempo y bueno, seguiremos conversando atentos a lo que sucede en Junín y lo que suceda con el gobernador Cerrón. Muchísimas gracias, Joaquín, y bueno, a todos los hermanos de Junín, enviarles un fuerte abrazo, decirles de que en este 28 de julio tenemos que recordar que en Junín fue donde se ha luchado por la libertad de la patria, por la defensa de la patria contra la invasión extranjera, pero además contra un mal que nos ha afectado a todos, que es el terrorismo. No volvamos a caer en los espacios y en los tiempos en donde nos peleábamos entre hermanos, sino apostemos por el futuro con esperanza y con unidad. Muchas gracias. César Comina, ex candidato a gobernador regional de Junín en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.